La personalidad desde una perspectiva histórica es el tema que va a centrar la exposición de hoy. Cabe mencionar una pregunta, que es ¿por qué será que mientras toda Grecia descansa bajo el mismo cielo y todos los griegos se educan igual, sin embargo todos somos diferentes en personalidad? Se preguntaba Teofrastro ya en la antigua Grecia clásica. Bien, por personalidad se ha entendido un término generalizado, polisémico y sobre el que no se ha producido acuerdo a lo largo de su estudio histórico. En función de la escuela o corriente psicológica, se han propuesto definiciones distintas de la personalidad, intentando profundizar en un constructo que desde siempre se ha percibido complejo, muy polisémico, como señalaba, y con muy diferentes explicaciones en función de la escuela teórica de la que se partiese. Así, se ha definido la personalidad como el producto final de nuestro sistema de hábitos, conductistas como Watson en 1924, formas relativamente estables, características del individuo, del pensar, de las experiencias y del comportarse, autores como Rotter, también continuador del anterior, un patrón o conjunto de rasgos. Cattell, en el año 65, un investigador pautado en las medidas, en la evaluación y en la cuantificación de los rasgos. Una organización más o menos estable y duradera del carácter, temperamento, intelecto y físico de una persona que determina su adaptación única al ambiente. Eysenck en el año 70 ya introdujo cuestiones como el ambiente, la interacción entre la persona y el propio medio ambiente en el que se desenvuelve, que conforman y modelan la experiencia de la personalidad, y unos patrones de conducta que sirven al sujeto para adaptarse al entorno. Hilgard, Atkinson y Atkinson en el año 75, que percibía en la personalidad como algo preformado que de una manera más estática se adaptaba, permitía al sujeto adaptarse al entorno, de manera que una cuestión ya estructurada se imponía en el entorno. Entonces, se trata de una extracción de una realidad tangible, de un constructo, de algo objetivo y medible, y todo esto ¿desde qué postulados? En función de las ópticas teóricas que adoptemos, la personalidad responde a una u otra pregunta en distintos sentidos. Empecemos por decir que el término personalidad viene de prosopon en griego, que era la máscara que llevaban los actores de teatro y que utilizaban para poder presentar al público emociones o estados de ánimo diferentes de los que tenía el propio actor. Así, personalidad se ha definido en distintos momentos teóricos como temperamento, como carácter o como personalidad. En la actualidad, los términos que han quedado han sido, frente a los anteriores, el de temperamento y el de carácter, distinguiéndose en el temperamento como lo congénito y heredado, que tiene una relación con las características más físicas del sujeto, frente al carácter, que se entiende como una consecuencia de la socialización, es decir, de la interacción, y incluye hábitos individuales, fruto del aprendizaje, del esfuerzo personal o de la ausencia de este esfuerzo y aprendizaje. Finalmente, en este momento, los términos de temperamento y carácter han quedado en desuso y sustituidos por el de personalidad, que es un constructo más amplio y que asume a los dos anteriores. Así, personalidad podemos definirla inicialmente como los rasgos psicológicos de carácter interno que estructuran el modo en que la persona se conduce en cada situación, de manera que ciertas estructuras personales harán que el individuo en cada situación tienda a adoptar comportamientos similares, sin que esto implique necesariamente que siempre se va a comportar del mismo modo, pero sí que hay una cuestión tendencial que hace que las personas nos conduzcamos de maneras similares ante situaciones parecidas. Así, la personalidad tiene 4 aspectos que debemos tener presentes. Es consistente, por cuanto es estable en el tiempo. Es diferenciada, puesto que cada ser humano es único y sus reacciones también lo son. Aunque dos personas puedan actuar de un modo tranquilo ante un estímulo ansiógeno, realmente ese comportamiento tranquilo se distingue en función de las personas, no es la misma tranquilidad.
Es evolutiva porque, aunque es relativamente estable, también está sujeta a ciertos cambios a lo largo de la vida de las personas. Todos tenemos la experiencia personal de haber modulado nuestras reacciones respecto a los años pasados y, bueno, pues con el tiempo se tiende a relativizar también estas experiencias y a adoptar recursos conductuales diferentes. Y tiene también un punto de impredecibilidad, que implica que no se puede establecer con absoluta seguridad la reacción de una persona ante un estímulo. Es decir, aunque una persona sea tendencialmente tranquila o ansiosa o tenga un carácter más minucioso o obsesivo de cualquier tipo, tampoco es absolutamente predecible al 100% su reacción ante las circunstancias. Veamos las explicaciones teóricas que se han dado sobre la personalidad. Ya Hipócrates, en el año 460 a.C., señaló que la naturaleza está constituida por una serie de elementos en equilibrio que ya Empédocles denominó agua, tierra, aire y fuego. Hipócrates, basándose en esta clasificación, identificó 4 líquidos o humores, que eran la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra, en función de el predominio de cada una de ellas aparecía un temperamento u otro, que era lo que explicaba en definitiva las conductas de los seres humanos. Así, el temperamento sanguíneo se caracterizaba, bueno, pues por una inteligencia rápida, poco reflexiva, muy imaginativa, personas que tenían una memoria excelente, sensibles de manera intensa pero inconstantes, volátiles, gente frugal en sus conductas. Esto contrastaba con el temperamento flemático, caracterizado por el análisis, la reflexibilidad, la atención a los detalles, precisión, un estilo carente de imaginación, muy concreto, voluntarioso, trabajador, dedicado, pero poco dado a los detalles y a la sensibilidad de la imaginación, y con cierta frialdad en las relaciones. El temperamento colérico, por su parte, caracterizaba a las personas prácticas, concretas, poco delicadas, apasionadas en sus relaciones, pero sin tener en cuenta los matices de las sensibilidades ajenas. Y el sujeto melancólico era, bueno, pues aquel teórico triste, reflexivo, que tendía a la ensoñación, a cierta desconfianza, bueno, pues a lo que en la actualidad llamamos melancolía, esa tristeza, cierto pesimismo y una voluntad débil en el carácter. Avanzando en el tiempo, surgió las tipologías, que se clasificaban en dos: por una parte los biotipos y por otra las tipologías psicológicas. En la primera acepción, los biotipos destacan autores como Kretschmer o Sheldon, frente a las tipologías psicológicas con, bueno, pues Heymans, Jung o las teorías del eneagrama. Los biotipos. Es una frase de Kretschmer muy ilustrativa de lo que representa el concepto de biotipo. Dice: el diablo, en expresión popular, suele ser flaco y posee un pelo largo en la barbilla, mientras que los diablos gordos poseen un aire de bondadosa estupidez. El intrigante, por tanto, tiene joroba y tose ligeramente, mientras que la vieja bruja muestra un escuálido rostro de pájaro. En suma, la virtud y el diablo deben tener una nariz afilada y el humor una nariz gruesa. De modo, con esta frase tan ilustrativa, pretendían evidenciar cómo la tipología física, los rasgos anatómicos, sí tenían una correlación clara con el carácter y con los rasgos de la personalidad. Así, a las diferentes constituciones físicas, como digo, llevaban aparejadas modos de ser psicológico. Cabe preguntarse, en la actualidad incluso, si nos pasa a nosotros en nuestras categorizaciones personales, si tendemos a asociar la persona gruesa con la persona feliz o alegre, mientras las personas enjutas suelen, pues a veces vincularse a caracteres más rígidos, algo más ácidos, que al final no dejan de ser caracterizaciones en función de biotipos que no responden a rasgos verdaderamente caracteriales, o no en todos los casos. Kretschmer señaló en estos biotipos 3 concretos: el leptosomático, que lo asociaba a un psicotipo que lo llamaba esquizotímico,
que tenía unos rasgos físicos pues, de fragilidad, delgadez, poco músculo, extremidades largas, e incluso aventuraba las enfermedades fisiológicas que podían estar asociadas a este tipo de personas y las vinculaba a la tuberculosis. Desde el punto de vista psicológico, pensaba que eran personas reservadas, intimistas, susceptibles, muy poco sentimentales, absolutamente racionales, y la enfermedad que asociaba desde el punto de vista psicológico, al igual que la tuberculosis en el físico, era la esquizofrenia. Resulta desde el punto de vista actual un poco extraño vincular estas enfermedades así de un modo tan determinista. El biotipo atlético, por su parte, llevaba aparejado el psicotipo ixotímico y era característico de las personas musculadas, bueno, pues un poco el culturista de la actualidad, las personas con una envergadura física importante, y la enfermedad que venía asociada a este tipo de persona eran las enfermedades del aparato locomotor. Y también las vinculaba a unos rasgos psicológicos de inquietud, falta de sensibilidad, un carácter poco racional, es decir, muy vinculado a las pasiones, muy volcado en ellas, y su enfermedad psicológica era la epilepsia, en un tiempo en el que lo neurológico y lo psicológico estaban de una manera unida e indisoluble. Finalmente, el biotipo pícnico tenía asociado el psicotipo ciclotímico y se trataba de la persona gruesa, en general, más obesa y característica un abdomen pronunciado y vinculado con problemas del sistema digestivo. Sus rasgos psicológicos eran la sociabilidad, la actitud práctica, placentera, orientada a los placeres de la vida, y en el momento en el que este pícnico se descompensaba, desarrollaba lo que llamó una psicosis maníaco-depresiva o llamada trastorno bipolar. Sheldon, en el año 40, desarrolló su propia clasificación en la que enunciaba el biotipo ectomorfo con el psicotipo cerebrotónico. Esta clasificación estaba asociada a las capas que se tienen en la evolución embrionaria. Entonces tenemos psicotipos cerebrotónicos, viscerotónicos y somatotónicos asociados al biotipo ectomorfo, endomorfo y mesomorfo, que son las fases del desarrollo. Como digo, el biotipo ectomorfo tenía unos rasgos físicos de fragilidad, enjuto, bueno, pues el individuo que antes señalaba leptosomático y con el psicotipo esquizotímico. En Sheldon era el ectomorfo cerebrotónico, y sus rasgos psicológicos, pues la actitud reservada, intimista, tendente al desarrollo de la esquizofrenia que nos señalaba antes Kretschmer. El biotipo endomorfo es la persona gruesa, con poco músculo, algo blanda, fundamentalmente con mucho panículo adiposo, y con rasgos psicológicos pues, de sociabilidad, extroversión, buscador del bienestar, estas personas que priorizan en su vida todo lo vinculado al placer y a la satisfacción del mismo frente a otras cuestiones. Finalmente, el biotipo mesomorfo, que venía asociado al psicotipo somatotónico, es el tipo musculado, con envergadura física, con rasgos psicológicos bueno, agresivos, aventureros, que en el anterior era el atlético. Como se puede ver, de los años 1888 a 1940, que entraron en desarrollo estas teorías, ya no se les vincula de una manera tan determinista y con una correlación tan fuerte las enfermedades ni físicas ni psicológicas. Como resumen de estas dos cuestiones, debemos reflexionar sobre que el hecho de conocer que algunas personas presentan rasgos físicos que a veces puedan estar vinculados a ciertas formas de carácter no implica que esto pueda afirmarse que todo el mundo que tiene este biotipo concreto iba a tener también las características psicológicas que se asocian a él y las reacciones caracteriales vinculadas a estos biotipos.